Bueno, y ya entrando en materia, vamos a empezar ya a trabajar. Me correspondió el alto honor, yo diría, de hacer una presentación a nuestro expositor, yo les diría más importante si uno quiere, porque nos va a dar un contexto especial del día de hoy, que es Luis Yáñez. Lo digo con mucha alegría porque presentar a Luis, a pesar de que no tuve oportunidad de estar con él en años pretéritos, Luis es parte de la casa, Luis fue parte de socio y voluntario de la asociación, y bueno, él seguramente va a tener oportunidad de compartir un poquito su trayecto y por qué conoce también a la UAI. Entonces tiene esa connotación especial de presentar y darle la bienvenida a un amigo y a una persona que lo sentimos de la familia. Luis Yáñez es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de las universidades más prestigiosas del país y de la región. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y un diplomado de especialización en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, otra de las grandes universidades también del país y de la región. El 1 de julio de 2011 asumió como oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Como docente dicta clases en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. En la CEPAL ocupó previamente el cargo de asesor legal y oficial de asuntos políticos y también se desempeñó como consultor legal de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Consumers International. Entonces, compañeros, démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a Luis Yáñez, que nos va a mostrar, darnos una mirada a la región y nos va a dar un contexto político, social, económico y cultural de lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe. Otro aplauso, por favor, para Luis. Gracias. ¿Está funcionando? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo creo que la primera vez que hablé en público fue en la UAI. Hola María Angélica, ¿cómo te va? Eso ha sido el año 78, 79, en el entrepiso. Había un entrepiso sí, en ese salón ahí, hubo unos sketch y de haber sido la primera vez que me paré frente a mucha gente. Bueno, para decir el pedacito de línea que tocaba en el chiste que se había organizado. Sí, es muy emotivo estar acá. Complejo también en el sentido de presentar o tratar de explicar el contexto. Y la charla es bien ambiciosa, ¿no? Cultural, político, económico, social de América Latina. Antes de partir yo quería preguntar qué tiempo tenemos y qué metodología usamos. O sea, si dejamos un espacio para preguntas o un diálogo, pero dependerá del tiempo. Yo sé que esto estaba marcado 10:30, ¿no? Entonces, ¿sí? 10. 10:30, ok. Entonces yo quisiera explicar algunas cosas generales, incluso para entender o tratar de hacer el juego de entender de cómo la UAI se mete en la historia de América Latina, de ir entendiendo. Entonces, antes de entrar a la actualidad, me voy a dar un espacio hacia atrás, ¿no? Porque creo que entender América Latina y el Caribe es entender los desafíos que los países de la región tienen y enfrentan. Ustedes se van a dar cuenta que probablemente son desafíos antiguos, que son desafíos que han acompañado a la región desde su temprana independencia, y que todavía están ahí, y que intentando de distintas fórmulas, América Latina ha avanzado muchísimo, sin embargo sigue con grandes deudas que tiene que enfrentar. Yo no sé si ustedes saben que, ¿alguien sabe cuál es el primer país de América Latina y el Caribe que se independiza? Haití. Haití, impresionante. Y se dan cuenta de que una extraña razón, Haití, el primer país independiente, es hoy día el país más atrasado de América Latina. ¿Y qué pasó en la independencia de Haití? Fue una revolución de esclavos. Son la gran mayoría de esclavos haitianos
que se levantan contra el poder agrícola terrateniente francés. Esa acción condenó a Haití por los siglos de los siglos, o por un par de siglos en realidad. El primer país que es bloqueado por los Estados Unidos, por Francia, en la historia es Haití. Haití tuvo que pagar una deuda con Francia por esa independencia que terminó de pagar recién en 1956. Es decir, la primera acción que realmente independentista, ¿no? tiene ese choque de realidad brutal y fuerte y acompaña a la región, ¿no? Y levanta preguntas que hoy día uno se dice, bueno, ¿por qué Haití? Bueno, porque hay razones que tenían que ver, que vienen desde la estructura, del origen de ese país. Bueno, América Latina tiene un ciclo de independencia que va desde esa época, 1803-8, que empieza Haití y termina cerca del año 48. ¿No? Las élites que finalmente logran la independencia tienen que resolver tres desafíos fundamentales para poder echar a andar y funcionan esos países. Y básicamente son tres, más allá de la discusión entre liberales y conservadores, entre la forma de Estado que iba a haber, ¿no? Si era un Estado federal, si era un Estado unitario, si íbamos a ser más liberales, si íbamos a ser más conservadores, qué rol iba a cumplir la Iglesia, qué pasaba con el movimiento liberal. Básicamente, todas las élites latinoamericanas están de acuerdo en lo siguiente, en que hay un modelo de inserción económica en el mundo, ¿no? Que en ese momento tenía una hegemonía que era Gran Bretaña, orientado a las exportaciones. Es decir, lo que América Latina tenía que hacer era exportar al mercado central lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Materias primas, ¿no? Petróleo, cacao, cobre, mineral, trigo, carne. Qué sé yo. Y por lo tanto, la élite tiene que resolver, uno, la apropiación de esos recursos naturales, que antes estaban en manos de la corona. Entonces ahora había un grupo de criollos que tenía que tomar la decisión o apropiarse de aquello. Dos, tenía que establecer mecanismos de transporte para poder trasladar esos recursos naturales al mercado exterior. Si ustedes revisan el tipo de carretera o el tipo de estructura, el tipo de vías férreas, el dónde están los puertos en América Latina, todos ellos, o la gran mayoría, están asociados a la menor cercanía geográfica de una mina, de un campo, de una zona productora. Y por lo tanto la estructura inmediatamente, cómo se arman los países de la región, se arman así, como una fábrica exportadora de materias primas con su lógica de transporte, de puertos, de carreteras, de trenes, de vías férreas en el siglo XIX. El país que más vías férreas tenía en esa época era Cuba, ¿no? Sacaba la cantidad de azúcar que tenían, ¿no? Y tenían kilómetros y kilómetros de vías férreas que otros países no tenían. Las vías férreas chilenas también estuvieron originalmente en el norte y en el sur asociadas a la salida de los minerales. El tercer elemento, entonces el primero es apropiarse, el segundo es la estructura logística, y el tercero tiene que ver con la movilización de la mano de obra, ¿no? Mano de obra que en el siglo XIX entonces viene orientada a, uno, sacar la gente del campo, ¿no? a la producción, pero también traer migración. En ese minuto la migración europea fue una migración esencial, ¿no? Sobre todo en los países de Sudamérica, pero también hubo migración china, india, en países del Caribe, para poder operar, ¿no? Para poder operar y sacar estos recursos naturales. El punto, el desafío, la cuestión que había con el tema de los recursos naturales tiene que ver con la capacidad de la región o de la élite de haber tenido esa posibilidad de innovar y haber generado mayor valor de lo que había. Voy a poner un ejemplo. ¿Hay alguien aquí de Perú? Usted. Perú del siglo XIX, ¿no? Una de las cosas que exportaba fundamentalmente y le iba muy bien era el guano. ¿Qué es lo que es el guano? Mierda de pájaro, que se recoge en las playas en unas islas. Ya había que ir con unas cajitas, meter el guano ahí, subirlo a un barco, el guano no se echaba a perder, y se exportaba. Y por eso el Estado peruano recibía enormes cantidades de recursos. La
el incentivo para innovar de la élite peruana, en ese caso, el incentivo para modificar y hacer algo con eso, más que gastar los recursos, que se gastaron bien, hubo infraestructura, se generó hasta un ejército, hubo varias cosas que se hicieron por el lado del gasto, pero no se pensó en invertir eso en hacer otra cosa, ¿no? Con un salto, una capacidad tecnológica mayor. Porque estaba ahí, era una bendición, y hay gente que dice que es una bendición y una maldición, el tener los recursos naturales, pero en realidad es una bendición. El punto es que uno hace con la renta de ese recurso natural y cómo la usa adecuadamente. Bueno, el caso de Perú es genial porque durante años no había ningún incentivo y era así de fácil, así de simple, ir a recolectar algo que generaban los pájaros, ¿no? Subirlo, meterlo en una caja, subirlo a un barco y ya está. Y cobrar el impuesto que correspondía, ¿no? a quien tenía la concesión de generar. Ese lo pongo como caso extremo, pero que de algún modo fue relajando, ¿no? Relajando. Si era tan fácil enriquecerse y era tan fácil generar riqueza, no había la necesidad, el motivo, la capacidad, no había esta idea del capitán de industria que existió en Europa de ir generando innovación al proceso que tú ibas desarrollando. Con esos vaivenes a América Latina le fue relativamente bien hasta mediados del siglo XX, principio del siglo XX, en donde efectivamente la capacidad que se iba generando de acumulación y distribución de esa riqueza no era suficiente para la cantidad de población y los intereses nuevos que se iban generando, las nuevas clases que aparecían, campesinos que se trasladaban a la ciudad, una naciente burocracia estatal, nuevos profesionales y por lo tanto países que estaban muy cerrados y de modo muy elitista, cerrados en torno al control político, social y económico, al orden, a la instalación de un orden para que eso funcionara, empieza a hacer crisis. La Primera Guerra Mundial, la crisis del año 30, ahí aparece la UAI en 1920 en Santiago, en medio de tiempos complejísimos, ¿no? Hacen que este modelo se ponga en cuestión y finalmente se empieza a ser reemplazado por un segundo modelo que opera en América Latina como mecanismo, como modalidad de inserción internacional, que es lo que conocemos del año 30 como los años 70, que tiene que ver con una industrialización que es dirigida por el Estado. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del año 30, después cuando se pone en duda incluso el liberalismo político, aparecen los totalitarismos, el comunismo, qué sé yo, la democracia, ¿no? Empieza a ser cuestionada seriamente, aparece como modelo tanto en Europa como en América Latina, un modelo en que el Estado empieza a jugar un rol, ¿no? Un rol en la industrialización de los países. Esto significa recuperar la propiedad del Estado de los recursos naturales, minas, cobres, qué sé yo. Implica también un fuerte apoyo del Estado a la industrialización, a la innovación, a la generación de industria nacional, y va acompañado también con subidas de impuestos y también con la incorporación de las capas medias a esta élite, a compartir, a abrir la élite, que estaba muy cerrada, a compartir la élite en torno a la gobernanza, a la instalación del orden en América Latina y el Caribe. Más o menos esto se va dando, hay algunas excepciones, ¿no? El atajo que toma México con su revolución, pero que es fundamentalmente agrícola, pero que también genera una fuerte capacidad industrial. Y todo ese proceso, con vaivenes, con diferencias, se va sosteniendo en la región, uno diría, hasta la crisis del petróleo de los años 70. A medio de todo esto se produce el proceso de descolonización y los territorios del Caribe empiezan a hacerse independientes, ¿no? O sea, el Caribe aparece como países independientes a partir de la década del 50, del 60 en América Latina. Antes eran territorios coloniales, ¿no? de Europa. Y por lo tanto ahí se forma una nueva geografía, ¿no? Nuevos actores entran como países independientes en la región. Ese modelo en que el Estado jugaba un rol fundamental, en que había educación pública, salud, todo parcial, porque era un modelo que solo se accedía, los ciudadanos accedían a través de era un modelo, no era un modelo universal, sino que era un modelo en que la manera de insertarse era tener un contrato, era trabajar, era poder,
cotizar, tener un trabajo con derechos. Era un modelo parcial. Grupos importantes del campesinado quedaban fuera del modelo. Las mujeres muchas veces también quedaron fuera del modelo. Pero básicamente tenía la idea o la intención de un modelo universal que iba resolviendo ciertas dificultades. Ese proceso genera en la región importantes avances, ¿no? Y entra en crisis a partir de la crisis del petróleo, la caída del comunismo y la aparición de la idea de la globalización como una gran esperanza, como una gran fuerza innovadora de una permanente generación de riqueza y de una distribución de riqueza que se esperaba que operara. Se instala en América Latina la idea del consenso de Washington, ¿no? Es decir, vamos a mover del Estado de un rol principal a un rol secundario. En Chile hay un concepto para ello que se llama el Estado subsidiario, en el sentido en que el Estado solo va a operar en la medida en que los privados no pueden hacerlo. Se privatizan los recursos naturales, las empresas del Estado. Se establece que es posible que el mundo privado genere bienes públicos nacionales, como proveer salud, proveer educación, cosas que antes eran solo pensables que lo podía hacer el Estado. Y se produce todo un proceso de liberalización y de un gran optimismo en los 90, ¿no? en que finalmente habíamos resuelto el problema de la Guerra Fría, finalmente se había resuelto el problema de la confrontación ideológica y que el mundo marchaba hacia un solo modelo, ¿no? Un solo modelo que era de libertad, de democracia y de enorme prosperidad. Y así cabalgamos y vivimos los primeros tiempos de los 90 y de los años 2000 con gran crecimiento y efectivamente con saltos importantes en la mejora. En América Latina, después voy a pasar los gráficos, la región creció, no creció tanto como en los 50, pero creció, disminuyó pobreza, generó espacios de igualdad. Sin embargo, hoy día entramos o debutamos en la segunda década del siglo XXI con todo el modelo en duda. Es decir, tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista regional, hay enormes dudas sobre la justicia y la injusticia de la globalización, quién toma los premios y quién pierde y quiénes son los perdedores, sobre la importancia o no de la democracia, ¿no? Ya hay gente que piensa que los problemas que se genera la democracia tienen que ser resueltos con herramientas que no están en la caja de herramientas democráticas, sino que hay saltos para resolverlo. Se pone en duda toda una agenda normativa que en el optimismo de los 90 las Naciones Unidas generó y que tiene que ver con la reconfirmación de los derechos humanos, la agenda de igualdad de la mujer, la agenda de desarrollo sostenible, y finalmente la agenda del milenio y la última que es la agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es decir, en algún minuto en el año 2015, América Latina, el mundo cierra como su último momento de optimismo y tiene un plan de juego para enfrentar el cambio climático y para enfrentar las desigualdades, la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Pero se produce un ciclo eleccionario a final del 2014-2015, ¿no? Que cambia completamente el panorama global como el panorama regional, ¿no? Un ciclo que trae nuevos liderazgos elegidos democráticamente. Eso es un dato de atención, ¿no? No digo si es un dato bueno o malo, un dato de atención, elegidos democráticamente, ¿no? En que ponen en duda tanto Trump, Bolsonaro en Brasil y otros duques en Colombia, empiezan a poner en duda una serie de conceptos que uno diría que estaban asentados, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con la agenda de género. Uno dice, bueno, pero eso ya está, ya teníamos este acuerdo, ¿no? Yo hoy día, con la idea de que la globalización es una globalización hegemónica en valores, como esto, y que genera perdedores, tanto más perdedores que ganadores, y que por lo tanto ponemos en duda toda esta estructura, han aparecido estos nuevos liderazgos que generan con complejidad en cuestiones que nosotros uno diría que teníamos más o menos resueltas. O sea, la validez de los derechos humanos, el tratamiento a la migración. La migración
la famosa crisis migratoria de estos últimos años, no es más que la visibilidad de un flujo permanente de migrantes y de movimiento de personas que se ha producido durante 20, 25, 30, 40 años. Relativamente igual. Simplemente que de un momento a otro nos pareció mal, nos pareció incómodo, nos pareció amenazante y empezamos a generar una cantidad de cuestionamiento uno diría, reglas de convivencia humana que se entendían resueltas, ¿no? Y el ejemplo de la migración es un ejemplo muy caro porque genera la idea de un cambio, o sea, de un salto al egoísmo o de un salto a la discriminación demasiado fuerte, ¿no? Cuando pensábamos que eso ya estaba, uno diría que estaba resuelto. Y ahí hay un tema yo diría, de crisis cultural, ¿no? En torno a valores que sentíamos asentados y que hoy día están puestos en duda, y puestos en duda desde el más alto nivel, o sea, puestos en duda por los liderazgos políticos de nuestros países, no puestos en duda, puestos allá, lo cual genera efectivamente un efecto cascada, ¿no? Puestos en duda la agenda de igualdad de género, lo mismo. El que una ministra brasileña sostenga que los niños se visten de azul como metáfora, ¿no? Las niñas de rosado, todo lo que eso significa, ¿no? para todo el espacio que hay de integración, de respeto a las otras minorías sexuales, es algo fuerte, ¿no? Algo fuerte que uno diría, pensamos que ya el tema de la no discriminación ya estaba superado. Entonces yo diría que en términos, ¿cómo se llama? Sintetizando antes de mostrar la gráfica, los desafíos culturales de América Latina tienen que ver con el límite que llegó el proceso de integración de los diferentes o el límite de los distintos, de los no blancos, ¿no? Indígenas, mujeres, afrodescendientes, movimiento, o sea, ruralidad. Todo lo que América Latina había construido de integración de estos nuevos sectores, hoy día se pone en duda por distintas... Migrantes se pone en duda. Yo creo que la agenda de género se pone en duda, ¿no? Y ese es un punto cultural importante, ¿no? Desde el punto de vista político, yo diría que la situación compleja tiene que ver con el descreimiento político completo, de las instituciones, ¿no? Hoy día, según Latinobarómetro, el apoyo a la democracia es bajísimo, 15%, 20%. El respaldo a los partidos políticos por los suelos. Ustedes van a ver en un momento más allá ¿cómo se llama? La concepción de que los tributos que se recaudan en América Latina en algunos países son bajos, pero al mismo tiempo el rechazo a un aumento de la carga tributaria por la completa desconfianza que ha generado los enormes casos de corrupción que recorren de norte a sur América Latina. Entonces, uno diría que la región se encuentra en una situación en que el ciudadano de a pie, uno diría, no tiene a dónde ir y no tiene a dónde mirar. Mira a la iglesia y mejor no mirar. O sea, después de todo lo que ha pasado, mira a los partidos políticos y dice, mejor no miro ahí. Miro Fuerzas Armadas, miro esto y digo, wow. Entonces, miro el Poder Judicial y también me encuentro con problemas. Entonces, ¿a dónde mira? ¿Quién contiene? ¿Quién conduce? ¿Quién lidera? ¿Quién orienta? No hay. Y ahí, bueno, ahí viene el fortalecimiento de la sociedad civil, que es impresionante, ¿no? Ahí vienen espacios como los que ocupa la UAI, ocupan otras instituciones, de incluso generar acciones paralelas al Estado, todo lo que hace Techo, todo lo que hace, ¿cómo se llama? Lo que hace Greenpeace, todo lo que hacen muchas organizaciones en torno a que se instalan al lado del Estado como sociedad civil a generar bienes públicos, a generar acciones de política pública, ¿no? Al lado, ¿no? Y la gente prefiere estar ahí. Y la gente cree más en ese liderazgo que en el otro. Lo cual es bueno y malo también, porque sin instituciones no se avanza y sin instituciones no se funciona adecuadamente. Entonces, estamos frente a esa crisis política de una profunda desconfianza
justificada y profunda desconfianza con los liderazgos políticos, con la estructura política de América Latina. Desde el punto de vista económico, estamos en un ralentecimiento del... Ahora voy a pasar esto. ¿Cómo es? Espérate. Ahí sí. Desde el punto de vista económico, estamos en una... El mundo el próximo año va a crecer, o sea, este año en promedio va a crecer cerca del 3%. ¿No? América Latina y el Caribe en promedio va a crecer el 1,7% en el 2019. Y ustedes se podrán dar cuenta que la heterogeneidad es completa, ¿no? Hay países, Dominicana, República Dominicana, Panamá, que crecen a muy buen número, y hay países como Venezuela, Nicaragua, Argentina, que crecen o decrecen, ¿no? Hay varias realidades en la región. Económicamente hay un grupo de países que es Centroamérica, México y parte del Caribe, que están asociados directamente a el desempeño de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos crecen, jalan y estas subregiones crecen con gran velocidad. Sudamérica está asociada al precio de los recursos naturales. Si el precio del petróleo está alto, si el precio del cobre está alto, si el precio de la soja está alto, a Sudamérica le va bien, ¿no? Se hacía un chiste antes, no era un chiste, era un comentario. Uno podía ver el desempeño económico de Paraguay. ¿Hay alguien de Paraguay acá? ¿No? ¿Usted? No, allá. El desempeño económico de Paraguay, que uno se iba fijando que de repente tenía buenos años y qué sé yo. Y lo que explicaba los buenos y los malos años era si eran años lluviosos o secos, que estaban básicamente relacionados con la producción de la soja y de la exportación del poroto de soja. Entonces es impresionante que tu dato de bienestar está asociado a una cosa, un imponderable que es el medio ambiente, que además sabemos que lo estamos operando inadecuadamente en torno a eso. Ya hay situaciones así de complejas. Sudamérica está más asociada al precio de los recursos naturales y eso es lo que marca la diferencia entre cada uno de las subregiones. Pero en general es un crecimiento muy bajo, ¿no? China, uno de los países que más crece en la región y que ha dado el salto que todo el mundo se asombra, lleva 30 años creciendo. Sobre el 6, 7, 8, 9, 10, vuelve al 6, vuelve al 8, qué sé yo, pero son 30 años de una acumulación permanente de crecimiento, ¿no? Lo cual trae como consecuencia que un país semirural se transforma hoy día casi en la primera potencia mundial, ¿no? Por un permanente crecimiento. Entonces, América Latina necesita crecer a tasas del 4 o 5% y necesita crecer como por 10, 15 años. Un poco lo que pasó, lo que hizo Chile, que más allá de las discusiones sobre desigualdad, logró avanzar mucho porque acumuló varios años de crecimiento permanente. Entonces, el crecimiento que hoy día tiene la región es bajo. Con este crecimiento no se cumple la Agenda 2030, no es posible, ¿no?, sacar a todo el mundo de la pobreza ni generar los bienes públicos que se esperan. Acá hay un marco que marca un poco la historia, ¿no? El primer grupo, que dice 5,5, son los años del proceso de industrialización dirigido por el Estado. Ahora, cuando uno inicia un proceso, cuando uno genera inversión, infraestructura, evidentemente que se produce un proceso natural de crecimiento. Chile, después del terremoto, tuvo enormes tasas de crecimiento, 2011, porque tiene que ver con voy a reconstruir lo que perdí, ¿no? O cuando yo construyo lo que no tengo, la gracia es la sostenibilidad de eso. Entonces, aquí mucho del 5,5 tiene que ver con instalar infraestructura, instalar empresas, instalar un conjunto de mecanismos que permitieron ese espacio, que sí, que cerca del 57 al 73 encadenaron varios años de eso. Después viene la crisis del petróleo y después nunca América Latina, salvo el boom de las materias primas, 2003-2012, volvió a tener esas tasas de crecimiento.
Lo cual hace pensar que hay algo en el modelo que ya lo hay que hacer, que hay que generar innovación, hay que generar inversión, que hay que desatar un conjunto, que tenemos limitaciones de productividad, que tenemos limitaciones de educación, que el ciudadano y la ciudadana latinoamericana necesita más capacidad para poder generar más riqueza, porque así se avanza lentamente. Estos son los datos de la disminución de la pobreza, ¿no? Los temas sociales. El espacio que veían recién atrás del alto crecimiento que se generó entre el 2000 y el 2012 generó inmediatamente una caída enorme en las cifras de pobreza, ¿no? Llegando al menor, el 2015, al 29,1, que básicamente eran 170 millones de pobres, de los cuales 52 estaban en la extrema pobreza. Después hay un permanente, o sea, se estanca la caída y después empieza a subir levemente. Empiezan a subir los pobres, tanto en porcentaje como en número, y empieza también a subir los pobres extremos. Esto es medido por ingreso, ¿no? Hay varias formas de medir la pobreza. Esta es la más simple, que es la por ingreso. Y por lo tanto estamos frente a una situación, de nuevo, de lento crecimiento y de mantención o aumento leve de la pobreza. Es decir, vamos hacia un escenario complejo, ¿no? Nos estamos moviendo 2-3 años a un escenario en que estamos creciendo poco y mientras crecemos poco, los pobres y los pobres extremos empiezan a aumentar. Se habla de que América Latina es la región más desigual del mundo. Y prueba de ello es que los índices de Gini son altísimos en la región, 0,50 y tanto. En algún minuto bajamos al 0,48, 0,49, cuando el promedio en Europa, por ejemplo, es 0,35, ¿no? Que es el diferencial. Y aquí ustedes ven la participación del quintil de ingresos más pobre o más bajo, que es el celestito, y el quintil quinto, el de arriba, el 20% más rico, ¿no? Cómo en cada uno de los países se reparten la torta del crecimiento. Esos son los diferenciales en cada uno. Y el promedio simple, o el promedio de América Latina, son 18 países los que están encuestados, es que cerca del 45% de la riqueza se la lleva el 20% más rico y menos del 5-6% de la riqueza se la lleva el 20% más pobre. O sea, evidentemente esto es un tema dramático y complejo de gobernabilidad también. O sea, por donde se lo mire, o es injusto, es improductivo, o sea, tienes cantidad de gente que recibe muy poca renta y que por lo tanto consume poco. Digo, a una región que también gran parte del esfuerzo de crecimiento está dado por la puja de la demanda interna, la capacidad del mercado interno de generar demanda de bienes y servicios. Desagregamos la situación de pobreza en algunos aspectos. Una cosa es ser pobre en la ciudad y otra cosa es ser pobre en el campo, ¿no? La cantidad de pobreza rural es mucho más alta que en la ciudad. Donde hay equiparidad es en género, ¿no? Básicamente hombres y mujeres padecen en porcentaje la misma cantidad de pobreza. En el caso de las edades, miren, de 0 a 14 años, el nivel de pobreza y pobreza extrema salta al promedio, ¿no? De 0 a 65 también hay. En no indígena y solo indígena, más abajo. En no indígena, la pobreza extrema está en 9,9. En indígena, en 19. Es decir, en cada una de las categorías, uno se va dando cuenta que dentro del promedio del país, vamos desagregando por edad, vamos desagregando por origen étnico, vamos desagregando por ubicación geográfica, y dentro de eso hay alguien que está aún más atrás, ¿no? Que está aún en una mayor dificultad y que por lo tanto el esfuerzo que hay que hacer es todavía mayor. Esta lámina genera la diferenciación entre hombres y mujeres según tipo de actividad que se realiza.
Acá están miembros del Poder Ejecutivo, cuerpo legislativo, dirección de empresas, ¿no? Del porcentaje de hombres, del 2,9 del total de la población, 2,3 son mujeres. Pero fíjense en el otro, oficiales, operadores y artesanos mecánicos, 17, técnicos. Las mujeres, a medida que la actividad requiere menos, preparación, o es más básica, están sobre representadas en el espacio de trabajo. Entonces, ahí hay lo cual explica diferencias salariales, más allá de todo el tema de la doble explotación o de la doble jornada que tienen las mujeres cuidando niños, cuidando enfermos. Esas labores de cuidado que generan una cantidad de ahorro para el país que todavía no se visibiliza adecuadamente. Si los países de América Latina y del mundo incluso tuvieran que proveer los servicios de cuidado de niños, adultos mayores y enfermos, que proveen gratuitamente las mujeres en sus hogares, el gasto en protección social subiría enormemente, enormemente. Todo ese trabajo que se hace, alguien se lo ahorra. Se lo ahorra el Estado, se lo ahorran los países y genera una doble jornada para las mujeres, que en su gran mayoría son las que ejercen estas labores. Aquí hay otro corte en cuanto a las diferenciaciones de resultados de secundaria. Solo el 35% de los estudiantes del primer quintil de ingreso, del más pobre, termina la secundaria. En el caso del 20% más rico, el porcentaje está en el 83%. Todo eso determina la trayectoria laboral definitiva, económica, patrimonial, de esos estudiantes, ¿no? Inmediatamente, ¿no? ¿Qué nivel de acceso tuviste a la educación? ¿Podemos estar avanzando ahí o estoy jugando yo solo? Es que no sé si la estoy haciendo. Espérate. Entonces, o si querías avanzar una. Y tengo que tirar para allá. Eso. Ahí está. Todo no. Me quiero centrar en esta última lámina para ver si podemos conversar un rato. ¿Cuál es el otro desafío que tiene América Latina, que tiene que ver con la pobreza, la desigualdad y con el crecimiento, ¿no? América Latina recauda pocos impuestos en promedio y recauda relativamente mal. ¿A qué nos referimos? La Unión Europea tiene un promedio general de impuestos del 39%. La OECD, 34%. Estados Unidos, 26%, de corte general. África, 24%. América Latina, 18,4%, 19%. Hoy día, con algunos cambios, porque esta gráfica es de hace un par de años, 19, 20%. Pero al interior de esa carga tributaria, que ya es baja, hay distintos modelos de recaudar esos impuestos. Uno son los impuestos indirectos y otros son los impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que van directo al patrimonio, a la riqueza, ¿no? Entonces, la Unión Europea, la OECD, incluidos los Estados Unidos, ¿no?, tiene una carga tributaria mayor y tiene una carga directa a la riqueza mayor que con sus impuestos directos. A diferencia de América Latina. El impuesto indirecto, por ejemplo, el impuesto al IVA, ¿no?, el impuesto al consumo, que todo el mundo paga, ¿no? En eso uno puede señalar que hay enormes quintiles de ingreso, ¿no?, que pagan el 16% de toda su riqueza a todo evento, porque no tienen capacidad de ahorro y porque simplemente pagan el IVA a todo consumen todo el ahorro que tienen, o sea, consumen todo el ingreso que tienen. Por lo tanto, tienen una tasa de impuesto del 16%, que es altísima. Entonces, la región tiene que moverse de algún modo a generar mayor equidad tributaria. Pero por el otro lado, tiene que tener limpieza en corrupción, tiene que tener eficiencia del Estado, tiene que tener mejor calidad de servicio, mejor, contraloría. Hay que hacer una serie de ajustes. No es solo cobrar más,
no es solo modificar la estructura impositiva, sino también es gastar mejor y gastar de modo adecuado. Pero por otro lado, hay una enorme evasión tributaria, ¿no? El 6,3% del PIB de la región se va en evasión. O sea, gente que no paga impuestos, gente que elude sus impuestos. Que es una cantidad enorme de dinero. Entonces, el primer paso es que si uno lograra que la gente pagara impuestos, ¿no? Y en segundo lugar, modificar de algún modo la estructura tributaria, uno podría tener una masa suficiente de recursos para poder afrontar las dificultades que enfrenta la región o los desafíos que tiene. Entonces, en resumen, así muy a grosso modo, vimos los desafíos culturales, vimos los desafíos políticos, estos son los económicos, la necesidad de generar mayor crecimiento, la necesidad de atacar directamente la pobreza y la desigualdad. Y en el tema medioambiental también, es decir, la modalidad extractiva de generación de riqueza no está siendo sostenible en muchos lugares. Y está el desafío crezco o no crezco. Dejo el recurso natural ahí, no genero riqueza, no destruyo el medio ambiente. Hay una cantidad de situaciones de trade-off que se producen en la región en quien toma la decisión de política pública que complejizan estos panoramas. Nada, yo lo dejaría ahí. Más no se puede, digo. Pero creo que tenemos un tiempo que podemos generar algún diálogo. Eso es. Gracias. Gracias. Soy Jaime Vilches y estoy aquí con mi presidente. Trabajo y estamos a cargo de uno de los grandes logros que tenemos como institución, cuál es el trabajar en el lado oscuro de la vida, rescatando jóvenes de las drogas y el delito. Wow. Y yo tengo mucho gusto en hablar contigo, Luis. Te conozco de muchos años, del tiempo de nuestro querido Hernán Emérez, claro que sí, que en paz descanse, que fue el inspirador de esta gran obra social que en estos momentos la UAI de Santiago se encuentra realizando. La verdad, quiero hacerte dos consultas en una, si tú me lo permites y abusando de tu generosidad. Fíjate, y aquí lo saben los guayanos, nosotros tenemos 4 hitos institucionales que son muy importantes. La base de París, la declaración de Tosanzo, que un poco reafirma lo que es nuestra identidad como movimiento, la declaración de Kampala, que da por primera vez el aterrizaje grande a la base de París, y posteriormente lo que se hace en la Alianza Mundial Emprenden en Alemania. Y ahí surge lo que se llamó el Desafío 21. Y fíjate, y lo hemos conversado con mi presidente, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué después, a los 2 años, las Naciones Unidas también sacan lo que llamaron un Desafío 21? Y ahí teníamos la duda si algo tuvo que ver nuestro movimiento en eso o no. Esa es una consulta. Y lo otro, se trata de ver lo que tú de alguna manera has señalado acá. ¿Cuál es el rol? Y en el campo preciso nuestro, que son estas materias en que nosotros hemos tomado a raíz de este Desafío 21, y que ustedes saben, habla de trabajar por los desposeídos, los marginados, los excluidos, los explotados, que para nosotros, desde nuestro punto de vista, lo constituyen estos jóvenes que han cometido delitos, infractores de ley, y que nadie quiere a su lado. Y eso es transversal a toda América Latina, muchos lo quieren ver, ojalá, lo más lejos posible. Y la respuesta nuestra ha sido absolutamente lo contrario. Hemos sido inclusivos y la prueba está en que en estos momentos tenemos aproximadamente 2.000 jóvenes que están en proceso de reinserción social y rescatándolo del delito. Entonces, tú como tienes una visión global de América Latina, quisiera consultarte cuál es la tendencia actual en esta área específica en términos del rol del Estado versus la sociedad civil.
porque fíjate, para nuestra sorpresa, a nosotros nos ha tocado asesorar países como Costa Rica y Argentina en estas materias. Y resulta que para ellos era una tremenda sorpresa que instituciones como la nuestra, que son del área privada, tengan esta injerencia en lo que para ellos y en toda América Latina es responsabilidad del Estado. Entonces, tú que tienes esa visión más macro, te quería preguntar cómo ves tú la tendencia en esta área específica que es la que a nosotros más nos convoca. Sí, sobre la primera pregunta, yo no tengo la certeza, pero toda la construcción de Naciones Unidas valórica de los 90 estuvo siempre muy influenciada por la sociedad civil también. Así que seguramente y probablemente algún canal habrá de comunicación en torno a conjunto de decisiones que se tomaron sobre medio ambiente, género, población, derechos humanos, que sin lugar a dudas el rol de la sociedad civil fue fundamental. Sobre lo que pregunta usted, un solo dato. América Latina es la región más violenta del mundo. O sea, los homicidios por cada anuales y medidos en distintos números son, bueno, había una gráfica sobre eso, pero me la salté, son muy altos, son muy altos. El costo de la violencia en los países del Triángulo Norte, ¿no? Donde estaban las maras, qué sé yo, donde están todavía, generaba por ahí cerca del 7 u 8% del PIB, si uno medía el costo de la violencia que eso generaba. Y esos países recaudan 10, 11, 12% del PIB en impuestos. O sea, si usaran todo lo que recaudan en preocuparse en políticas públicas contra la violencia y de recuperación de jóvenes, qué sé yo, se gastan todo el presupuesto. O sea, no hay presupuesto del Estado para atender ese uno diría que es la regla general. Ahora, lo extraordinario que pueden hacer organizaciones como la YMCA y que de algún modo ayuda, ¿no? Ayuda al no tener la big picture, ayuda a no tener todo esto, porque a veces uno mira esto y dice, bueno, ¿y qué hago entonces? Esto está jodido, no hay por dónde entrarle. Sí, porque si uno, esas charlas terminan con esa sensación, bueno, esto viene así, es inmodificable, ha pasado toda la vida y por qué razón milagrosa han habido algunos cambios pero la tendencia gruesa se mantiene, ¿qué hacemos? Entonces, el ir con la perseverancia al sujeto, ¿no? 2, 3, 4, 2000, ir sumando y lograr sacarlo sin preocuparse qué porcentaje significa en los menores infractores de Chile o de la región, es muy útil porque al final son vidas, al final son trayectorias personales, al final, bueno, uno no se puede hacer cargo. O sea, la ventaja que tiene la sociedad civil es que puede escoger dónde y no tiene que cargar con la responsabilidad de hacerse cargo de todo, ¿no? Ya, saco ese infractor de ley, pero resulta que, bueno, lo reinserto, pero el mercado laboral no permite, qué sé yo. Y va a tener una trayectoria económica relativamente compleja porque fue un infractor de ley, porque hay una serie y no aprendió lo suficiente y no está preparado para el salto tecnológico, qué sé yo, y al final va a vivir muy parecido a como vivían sus padres, ¿no? Pero el solo hecho de haberlo sacado del delito ya le salvaste la vida a ese niño o a esa niña. El resto a veces no corresponde a la sociedad civil hacerse cargo y estar presente en todo ese proceso. Sí se puede generar política pública y decir, bueno, yo ya he sacado a 2000 niños y resulta que el mercado o el Estado no genera las condiciones para que sea sostenible que ese infractor de ley que saqué de esa situación sea sosteniblemente, tenga una vida sosteniblemente fuera del delito, ¿no? Eso sí, y esa es una experiencia que se puede plantear, pero no está en la UAI resolverlo. Pero sí está esta experiencia de bueno, ¿para qué hago? Los saco si después a los 19 años los tengo que soltar, o a los 18 los tengo que soltar, y no hay nada que hacer, no hay ninguna oferta ni del Estado, ni del mercado para estos infractores de ley. Gracias, Luis, por tu excelente presentación. Tengo dos preguntas que probablemente tú vas a poder responder en una, y quizá también un comentario. Hemos tenido oportunidad de hablar antes con Luis respecto a aquello que probablemente está en la cabeza de todos nosotros, y es cómo una organización, una institución como la YMCA puede mejorar su impacto en sus comunidades
y sobre todo mejorar ese impacto a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo la UAI y la ALCAG, que es nuestra organización de área, se vincula con otras organizaciones de la sociedad civil y también con las estructuras multilaterales de ONU y CEPAL, para mejorar el trabajo en esas comunidades y transformar esas vidas, que es el concepto que nosotros usamos y tú también acá lo dijiste, o sea, transformar más allá de los números la vida de una persona significa salvarle la vida, probablemente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería tu recomendación, considerando que tenemos dirigentes de toda la región y de otras partes del mundo inclusive, de otras regiones? ¿Cuál es tu recomendación respecto al rol que pueden tener organizaciones como la YMCA en sus comunidades a la luz de los ODS? Y a la vez, y por eso te decía que estaba vinculado, preguntarte en qué están los ODS, cómo les ha ido. Tú es bueno mencionar, tienes una alta responsabilidad en la implementación de los ODS en la región, entonces quizás está bueno conocer de primera fuente en qué está eso. Te menciono brevemente, también acá tenemos la estructura o los representantes ejecutivos más altos de la OMC en el mundo. Está el secretario general de la Alianza Mundial, con sede en Ginebra, y también que tiene ahí mucha vinculación con la ONU, tú sabes, y Antonio, que es de la región. Entonces también es quizás una buena oportunidad para nosotros, para ver de qué manera podemos ir articulando esfuerzos junto con CEPAL, Naciones Unidas y otras organizaciones, para este objetivo común, que es mejorar la vida de la gente. Eso es. Mira, bueno, la Agenda 2030 es un compromiso global, ¿no?, que tiene 17 objetivos, 132 metas, tiene indicadores, una agenda seria, ambiciosa, que quiere transformar el mundo. Y que tiene algo que corre en paralelo a la UAI, que tiene una estructura global, que tiene una estructura regional y que tiene una estructura nacional. Es decir, hay pocas organizaciones de la sociedad civil que pueden replicar, ¿no?, los mismos espacios, ¿no?, el mismo nivel de influencia o estar presente en los tres niveles de influencia de la implementación de la Agenda 2030, el global, el regional y el local. Pero yo creo que falta más. Esto hemos hablado mucho, pero no ha pasado nada. Digo, la relación con la YMCA en cuanto a este tema, por lo menos a nivel regional. La agenda sí es de poco conocimiento todavía, sí ha sido apropiada por los gobiernos. Nosotros recién la semana pasada tuvimos la reunión regional acá, y de 33 gobiernos de la región hay 29 que ya tienen mecanismos de implementación de la Agenda 2030 alojados en un ministerio, en un grupo de ministerio. Han asociado a algunos de ellos, como la mitad de esos 29, a sus planes nacionales de desarrollo, la Agenda 2030. Están desarrollando los indicadores. Es decir, hay un proceso de movilización en torno a tratar de cumplir, ¿no?, con la agenda. Eso se cruza con estos datos, ¿no? Uno dice, hay una voluntad política, hay una decisión, hay una organización, hay una implementación, hay una movilización de fuerzas y esfuerzos, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil, frente a este desafío. Pero que se cruza con otras dificultades que están más allá de la sola voluntad política. Pero es muy interesante lo que la agenda ha ido desatando, y cómo de una frase que estuvo en el prólogo, que señala esto de no dejar a nadie atrás, genera la idea de concentrar el esfuerzo en el que va al final. O sea, no es el promedio. La idea de que la Agenda 2030 no puede dejar a nadie atrás ha sido interpretada correctamente en torno a que no interesa, o sea, el promedio importa, pero donde se juega la Agenda 2030 es en aquella comunidad, en aquella persona, en aquel grupo de personas que está más retrasado, no obstante el promedio del país. Y que concentrados en ello, y si uno saca a ese grupo, logra que ese grupo tenga los derechos, que es la otra lectura de la Agenda 2030, ¿no?, un conjunto de derechos, se entenderá que sea cumplida. Queda poco tiempo, es al 2030, hay avances, pero se requiere una enorme movilización de recursos todavía, tanto del sector privado como de los países desarrollados hacia la región, para poder alcanzar las metas. Hay desafíos incluso en la medición. O sea, la agenda es tan estricta, es tan seria, que tiene un conjunto de indicadores para medir el progreso.
Pero América Latina solo tiene hoy día la capacidad estadística, los datos, la capacidad metodológica de medir el 40, el 50% de la agenda, ¿no? Hay una cantidad de indicadores, o no se tiene la información, o teniendo la información no hay cómo procesarla, o simplemente no se tiene la información ni la metodología, ¿no? Y ahí hay una complejidad también, porque al no poder medir, no podemos saber cómo se va cumpliendo. Pero yo diría que la YMCA tiene la posibilidad de estar en los tres lugares, lo global, lo local y lo regional, y generar una experiencia en torno a eso que se puede replicar, ¿no? Y que puede ser muy útil, porque pueden ver el debate global, pueden incidir en lo regional, pero también están ahí abajo, ¿no? Están ahí en la comunidad empujando, no dejando a nadie atrás. Acá había una... ¿Sí? A mí me queda la sensación siguiente de tu excelencia. A mí me queda la sensación de tu excelente exposición, de que al señalar tú de que es muy poco probable que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030. No, dije que es difícil, no es poco probable. Difícil, ya, pero es poco probable ya. Difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que eso significa, como tú muy bien señalas también, impacto en muchas comunidades, en personas, en países, etcétera. O sea, en vidas humanas. Exacto. Y nosotros tenemos que velar y pensar como organización también por el tema de la vida humana. Pero yo quiero llevarlo a un contexto más amplio, un poquito más político. Porque ¿qué pasa? Que tú también has señalado que hay cambios políticos increíbles en el mundo hoy día, y el tema de que las Naciones Unidas y todo el orden mundial que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial está en cuestionamiento. Y lo vemos en Estados Unidos, ¿cierto? Como pasa en Europa, y lo vemos también en América Latina. Y eso, ¿cómo va a afectar a las Naciones Unidas y a la aplicación de la agenda? Porque son los países los que van a tener que aplicar ese concepto, ¿cierto?, de trabajo con las Naciones Unidas y con CEPAL en este caso. Ahí yo veo un tremendo problema político, porque vemos que el mundo ha cambiado, está en un momento de cambio, ¿cierto?, de inflexión política, de un modelo está pasando a otro, y es doloroso, porque eso va a causar una serie de impactos en las condiciones humanas de muchas personas, como vemos, por ejemplo, con el tema de la migración, que es no solamente un tema político, sino un tema humano. Y la Asociación Cristiana Joven es una asociación que tiene, la prioridad es rescatar la dignidad de la persona humana, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y esa dignidad vale. Y vale en lo que hace, por ejemplo, lo que decía Jaime Virgen, que es fabuloso. Y vale también en lo que hacen ustedes como CEPAL para hacer el mundo mejor. Pero estos desafíos políticos son importantes, porque esta corriente populista que hay en el mundo entero hoy día va a tener impacto. No sé qué piensas tú. No, sí, efectivamente tiene impacto. O sea, Estados Unidos, que firmó el Acuerdo de París, se sale el Acuerdo de París sobre el cambio climático. En el caso chileno genera dudas sobre sumarse al pacto migratorio y al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de acceso a la justicia ambiental muy importante, muy avanzado que había en América Latina. El instalar el miedo al otro ha sido una fórmula exitosa para ganar elecciones, pero no sabemos si es una fórmula para gobernar. Y ahí hay una dificultad. Y efectivamente en la región uno se da cuenta, en las reuniones de Naciones Unidas uno se da cuenta de cómo cambiaron las posiciones de los países, de cómo alguien que estaba en un consenso se sale del consenso y por lo tanto genera un efecto de arrastre también, porque tienen influencia. Sin embargo, esto, por otro lado, y como esto es un equilibrio complejo multilateralmente, el espacio de liderazgo multilateral que ocupaban los Estados Unidos y que está dejando con una posición más aislacionista, y que Europa no puede rellenar por sí misma porque no tiene la suficiente capacidad todavía, empieza lentamente a ser ocupado por los chinos.
China ha ocupado, ha suscrito la Agenda 2030, ha suscrito el Acuerdo de París, ha tomado, China, que era uno de los mayores generadores de CO2 en la atmósfera, ha establecido metas ambiciosas y está dispuesto a cumplir ese plan. Y se empieza a comportar como un player internacional, yo diría, enmarcado en los valores de las Naciones Unidas. Cuando había otros players que eran habituales en eso, que empiezan a distanciarse. O sea, uno no puede creer, por ejemplo, la situación que se generó en Brasil, que es un país que tuvo Río 92, tuvo Río 2012, llevó adelante la agenda de medio ambiente. Itamaraty y su equipo, el equipo de Cancillería y el equipo de Medio Ambiente de Brasil, por años abogaron por esas agendas. Hoy día la presidencia puso en duda, ¿no?, su permanencia en el Acuerdo de París. Finalmente se mantuvo, pero iban a organizar la COP, que al final va a organizar Chile el próximo año, la iba a organizar Brasil y no la quiso organizar. Y esas son cosas que llaman la atención porque hay países que tienen trayectoria, hay países que toda la vida se han comportado de una manera y que hoy día parecen comportarse de otra. Y aquí hay un punto fundamental que tiene que ver con las relaciones internacionales y otro tema, y que tiene que ver con la debilidad de las instituciones. Hoy día, las relaciones internacionales están excesivamente presidencializadas. Es decir, está demasiado elementos puestos en el carácter, la personalidad, las ideas del presidente o la presidenta, que muchas veces son distintas a la trayectoria que el país trajo por años. Esto se llama una política de Estado, lo que se llama, ¿no? Y de repente se instala y los países tienden a pensar de que, como en todas partes se dice, la relación internacional la maneja el presidente y eso está bien, pero ahora hay una excesiva subjetividad de esa relación internacional, que puede generar riesgo, ¿no? Que puede generar riesgo porque esto la humanidad no puede estar al humor de 190 personas, que son unos somos hombres o mujeres, y vivir del humor de ellos, ¿no? O sea, por algo hay acuerdos, por algo hay un acumulado de pactos, tratados internacionales, hay un conjunto de normativa internacional que hay que respetar, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo que también tiene que ver con lo que se ha llamado el populismo, el neopopulismo, en cuanto a este gran poder que acumula las presidencias de las repúblicas y las relaciones internacionales, ¿cómo se llama?, ancladas a ese cambio de ánimo, a ese cambio de humor, o a esas visiones, o a esos valores, ¿no? Porque voy a poner un caso muy, muy interesante, que era Ecuador. Fue un país que tenía mucha fuerza en los temas de la agenda de género. Pero el presidente Rafael Correa era fue un presidente que tenía valores católicos muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, y por supuesto no estaba con el aborto, ¿no? Y en algún minuto la agenda fue avanzando en Ecuador, y en algún minuto hubo el cruce entre la posición del movimiento feminista y de todo lo que se había acumulado y la del presidente, ¿no? Con diputadas, con parlamentarios, con todo su entorno político. Ya había una gran diferencia, decir, bueno, pero nuestra agrupación política, no recuerdo cómo se llamaba, o nuestro movimiento, el que ha instalado la presidencia, el que genera los votos, tiene este conjunto de valores, ¿no? Y el presidente en persona tiene otros, ¿no? Es un caso de empate que quedó ahí, que no se resolvió. Y hasta dónde uno elige a un líder que lo representa, y hasta dónde uno elige un líder o una líder en que uno, en el fondo, al elegirlo, compra toda la escala de valores personales, ¿no?, que pueden ser. Y ahí también hay un tema que no está resuelto, ¿no? Y que pasa en cada uno de los liderazgos, no solamente los liderazgos internacionales. Entonces, ¿cuál es el espacio de la representación? ¿Y cuál es el espacio que tiene de factor personal, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Pero sí se manifiesta en Naciones Unidas. ¿Sí? Infelizmente, temos a barreira da língua. Temos a barreira da língua. Eu atualmente não tenho conhecimentos suficientes para falar em espanhol. No, fala em português. Porém, quero
complementar a pergunta, a questão fundamental, penso, para nós assemistas. Em 1844, o mundo, voltando lá atrás, estava numa grande confusão, passando do feudalismo para o início da industrialização. Com certeza, a maioria daquelas pessoas emocionalmente, intelectualmente perdidas. 1844. George Williams, com seu grupo, e eu creio, com la mano de Deus, vamos tentar procurar entender o que se passa. Porém, em 1848, muito importante, aparece o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, Marx, Deus não existe. Nós, homens, temos que tomar a história nas nossas mãos e conduzi-la. Infelizmente, para mim, cristiano, essa ideologia teve um forte impacto no mundo, principalmente a partir de 1968 na Europa e em América Latina, a teoria da libertação. Meu pensamento, para nós cristianos, nós cristãos, minha opinião, nós vamos sempre continuar com uma sensação desagradável que estamos sempre atrás de tudo e de todos, e que são essas forças maiores que conduzem a história. Sempre, creio eu, que vamos ficar numa situação inferiorizada. Porém, aí entra a fé. Eu acredito, suponho que a maioria acredite, que a história está simplesmente nas mãos de Deus e não do acaso. E nós somos os seus agentes. Muito obrigado. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Pero después vino Renum Novarum, Vaticano II, Puebla. O sea, también ese mundo jugó sus cartas en el... O sea, no es que se quedaron esperando, rezando, ¿no? Jugó sus cartas, influyeron en la reforma agraria. Es decir, la Iglesia Católica, ese mundo, jugó sus cartas en el terreno terrenal también, durante todo este tiempo, y ahora cometieron enormes errores, ¿no? Gravísimos errores de abuso con los niños, que genera, por lo tanto, la situación, yo entiendo hoy día, pero solo estoy hablando del mundo católico, que entiendo hoy día genera esta huida de los templos y esta reacción anticlerical justificada por esos propios errores. Entonces, es complejo. Yo entiendo lo que usted dice, pero lo que quiere interpretar no es que hay que esperar pasivamente una voluntad ni un milagro, sino que hay que actuar sobre... Thank you. I'll speak in English. Yeah. It's not a question, it's just a reaction to some of the questions that I heard from the room, talking about the YMCA at the world level. In 1998, the YMCA adopted what we call the Challenge 21 with few imperatives. And in 2000, the United Nations adopted the Millennium Development Goal. So if you take the Challenge 21 and you take the Millennium Development Goal, you have a lot of similarity between them. That's because YMCA also, we were part of the processes that led to the adoption of the Millennium Development Goal. Unfortunately, in 2002, the YMCA, we enter our own internal crisis, started from our World Council in Mexico. And then the reaction of the YMCA is to say, do not get involved in political issues. Let's look at ourselves. So from 2002 until very recently, the YMCA, we are looking inside.
So when the Sustainable Development Goals were developed, YMCA was absent. We were not there. Our voice was not there on elaborating the Sustainable Development Goal. I'm so pleased to see, even in this bag, this is the first time I saw the YMCA logo with the Sustainable Development Goal. It's great. Yeah. It's something very important. And now we are waking up to say this is the space for us. So overall in the world, the YMCA, we touch us 13 out of the 17 development goals. It's huge. There's no other organization we can know that have that. So we want to go a little bit further. Very soon we're going to launch our own research to see where are we exactly influencing the Sustainable Development Goal. So we're going to run this research. So I'm inviting the YMCA in Latin America and Caribbean region to participate to that. Our challenge is the indicators, because we don't just want to say we are alleviating poverty. How do we know which indicator? But when we start working on an indicator, it's so complex that it's difficult to match our program to that. But more importantly, our special emphasis is going to be on young people. Young people. What are the involvement of young people in addressing the development goal? And as a YMCA, issue of social justice, issue of inclusion, issue of minority, all those issues that are not necessarily mentioned in the Sustainable Development Goal, we want to look through those eyes. So this is something we want to do, and we are also pleased that very recently we got appointed as a global organization to the strategy hub of the Office of the Deputy Secretary General of the World United Nations, to be one of the youth organizations to advise the Office of the Deputy Secretary General. Amina Mohamed. Yes. So we are part of this strategy hub. We have the first conference call yesterday. So YMCA, we are coming back at the global level. But as you say, we are the local, we are national, regional, and global level. It's important that we have our own dialogue internally to make sure that our voice are heard, so that we bring concern that is close to our heart, the spiritual part, the social justice, the inclusion, the diversity. Those are the topics that is close to the YMCA. We need to go into the table where those issues are discussed. So that's just my comments. It's not an answer. Yeah, thank you. Para concluir, diría que esta organización tiene todas las capacidades para ser un socio principal del espacio de la Agenda 2030. El espacio global, ya señalaba que se conversa con la vicesecretaria general, el espacio regional está abierto, ¿no? Yo los he echado de menos, no he querido insistir, hemos hablado de esto. La próxima reunión probablemente va a ser en La Habana, el año 2020, y si la YMCA pudiera ir a mostrar los resultados, porque todo, insisto, todo lo que hace, uno puede agarrar la matriz de los ODS y decir, sí, nosotros estamos haciendo cosas, en este indicador y qué sé yo, y mostrar lo regional como lo global. Solo quería cerrar con el video y decir algo que vi en el video que me llamó mucho la atención y profundamente la atención. El video estaba lleno de escenas de deporte y lleno de escenas de gente jugando pero no había vanidad en el video. No, de toda esa gente que mostraba su musculatura y su cosa, no había vanidad y no se estaban matando en la competencia. O sea, había algo de comunidad, había algo de estar entre hermanos, había algo de convivir. No se expresaba ni competencia ni vanidad en imágenes que uno pone, estas mismas imágenes en cualquier otro, y lo único que ve son gente vanidosa, o gente matándose, o gente compitiendo, o gente qué sé yo. Entonces, nada, digo porque a lo mejor fue natural. Yo lo veo de afuera y quedé impresionado y los quería felicitar por los 100 años. Gracias. Muchas gracias, Luis. Nos disculpamos con las 10 manos que estaban abiertas. Tenemos limitaciones de tiempo y de agenda. Tenemos quizá ahí en el café alguna posibilidad si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario adicional. Queremos dar las gracias a Luis por la fantástica exposición. Se
paseo, digamos, por toda la realidad de la región. Le agradecemos sinceramente y queremos manifestarte el agradecimiento, Luis, en este regalo muchas que gracias. Antonella te va a hacer. Por favor, muchas reiteremos un caluroso aplauso de agradecimiento bonito. a Luis y a través de Luis a la CEPAL por todo eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Muy lindo volver a casa. Y quizá comentarles que vamos a tomar la palabra. Es cierto que hemos intentado, teníamos asuntos locales, pero ahora mismo tenemos un interés realmente estratégico de tener una conversación con Luis y el equipo de la alta dirección de la CEPAL y para ponernos a disposición para mejorar la vida de la región. Así que otra vez, Luis, Súper. muchas gracias. Gracias. Que Y estén bien. dejamos ahora a Daniel. Gracias.